Buenas tardes, arquitecto. Somos el grupo número 3 de la materia Historia de la Arquitectura 1. El tema que nos tocó exponer es la reforma del ambiente y las autopistas. Soy el estudiante Jonathan Quispe Flores y voy a dar comienzo a la exposición. El eclecticismo es un estilo arquitectónico de los siglos XIX y XX, en el que una sola obra incorpora una mezcla de elementos de estilos históricos anteriores para crear algo nuevo y original. En arquitectura e interiorismo, estos elementos pueden incluir características estructurales, muebles, motivos decorativos, ornamentos históricos distintivos, motivos culturales tradicionales o estilos de otros países, con la mezcla elegida generalmente en función de su idoneidad para el proyecto y valor estético general. Hablando sobre la historia, el eclecticismo llegó a la práctica a fines del siglo XIX, cuando los arquitectos buscaban un estilo que les permitiera conservar el precedente histórico anterior, pero creaban diseños invisibles, de un catálogo completo de estilos pasados. La capacidad de mezclar y combinar estilos permitió una libertad más expresiva y proporcionó una fuente de inspiración sin fin. Mientras que otros profesionales del diseño intentaron imitar meticulosamente los estilos del pasado, el eclecticismo difería, ya que la principal fuerza motriz era la creación, no la nostalgia, y había un deseo de que los diseños fueran originales. Algunos de los ejemplos más extremos de diseño ecléctico podría verse a bordo de los transatlánticos. Los lujosos interiores fueron diseñados con una mezcla de estilos tradicionales en un intento de alivianar la incomodidad de los meses en el extranjero y crear una ilusión de grandeza establecida. El eclecticismo es característico de los estilos de arte europeo desde el comienzo del historicismo. Como un proceso de arte, el eclecticismo posmoderno es importante para la reflexión crítica sobre el material existente. El término ecléctico o ecléctico se refería a una obra de arte única, en la que se procesan varios estilos pasados. Con respecto a la calidad artística respectiva, se debe hacer una distinción entre imitación y desarrollo personal. El término puede recibir un énfasis negativo si el artista elige elementos no creativos de otros trabajos y los une a uno nuevo, en lugar de crear uno propio. En arquitectura, el eclecticismo es la cita de elementos de estilos arquitectónicos de varias épocas pasadas en una nueva estructura. Esta metodología se puede encontrar particularmente en el historicismo del siglo XIX, pero también, por ejemplo, en el siglo XI, en el románico del sur de Italia, donde se creó un estilo de mezcla árabe, normando y también en la arquitectura posmoderna del siglo XX. Eclecticismo e historicismo. El eclecticismo, análogo al historicismo, también se usa como concepto de época. El eclecticismo, sin embargo, se considera inadecuado como un concepto de época, ya que en esa época también existían otras aptitudes arquitectónicas como ecuación alternativa de delimitación. Se puede utilizar el eclecticismo contra el historicismo para clasificar mejor el pluralismo de estilos, entonces generalizado. Así, los numerosos neoestilos en la arquitectura no sirvieron solo una referencia a la historia pasada, pero también para establecer una referencia de ubicación y una caracterización de la tarea de construcción o coherencia de la construcción. El eclecticismo dentro del historicismo también puede significar una mezcla de estilos del aparato de forma utilizado en un edificio. El término eclecticismo en el contexto del historicismo y la connotación proyectiva también puede ser una crítica del proceso de diseño selectivo de muchos arquitectos del siglo XIX. El eclecticismo en Europa y Norteamérica. En Europa, la arquitectura ecléctica apareció por primera vez en toda Europa continental, en países establecidos como Francia, Inglaterra y Alemania, en respuesta a la creciente presión entre los arquitectos para tener una libertad más expresiva sobre su trabajo. La École des Beaux-Arts de París, considerada una de las primeras escuelas profesionales de arquitectura,
formó a los estudiantes de forma rigurosa y académica, dándole las habilidades y el prestigio profesional. Los maestros de la École fueron algunos de los arquitectos líderes en Francia, y este nuevo método de enseñanza fue tan exitoso que atrajo estudiantes de todo el mundo. Muchos de los graduados se convirtieron en pioneros de movimientos y utilizaron su formación de bellas artes como base para nuevos diseños eclécticos. Si bien la práctica de este estilo de arquitectura fue generalizada, el eclecticismo en Europa no alcanzó el mismo nivel de entusiasmo que se vio en América, ya que se asumió que en la presencia de una arquitectura antigua y auténtica redujo el atractivo de la imitación histórica en los edificios nuevos. En España destacaron arquitectos como Antonio Martorell, Luis de Menech Montaner, Josep Puig. En Norteamérica, en el final del siglo XIX, vio un cambio profundo en la arquitectura estadounidense. Los arquitectos educados en la École des Beaux-Arts de París, como Richard Morris Hunt y Charles Follen, fueron los responsables de devolver el enfoque de las bellas artes de Europa, que se decía que era la piedra angular de la arquitectura ecléctica en América. En un momento de creciente prosperidad y orgullo comercial, se encargaron de muchos edificios eclécticos en las grandes ciudades de todo el país. El estilo prosperó ya que introdujo características históricas anteriormente solo vistas en la arquitectura aristocrática de países europeos como Gran Bretaña y Francia, contribuyendo a un sentido más rico de la cultura y la historia dentro de Estados Unidos. En el caso de Hunt y muchos otros arquitectos eclécticos, su punto de vista típicamente ecléctico les permitió tomar decisiones estilísticas basadas en lo que se adecuara al proyecto en particular o al cliente. Esta flexibilidad para adaptarse y mezclarse libremente entre los estilos dio a los diseñadores eclécticos más atractivo para los clientes. La creación de rascacielos y otros espacios públicos grandes como iglesias, juzgados, ayuntamientos, bibliotecas públicas y cine significaba que el diseño ecléctico ya no era solo para miembros de alta sociedad, sino también era accesible para un público en general. Mientras que algunos de estos edificios han sido demolidos, los proyectos que permanecen de esta época todavía se valoran como algunas de las estructuras más importantes de Estados Unidos. La Revolución Industrial es un periodo histórico de las transformaciones económicas y sociales entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa. La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina a vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. El inicio de la Revolución Industrial fue en Inglaterra, dado que ese país presentaba las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para ese gran cambio hacia el siglo XIX. La Revolución Industrial ya era parte de las sociedades de Europa, Estados Unidos y Japón. Las características generales de la Revolución Industrial eran la producción industrial en gran escala, especialmente de alimentos, el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado, el desarrollo de nuevas industrias como la textil, la siderúrgica o la minera, la sustitución del hierro por el acero, un metal más duro y resistente, el desarrollo del comercio a nivel mundial, materiales industriales como acero y hormigón enmascarado con bronce y mármol. La característica principal era de combinar dos o más estilos arquitectónicos en una nueva estructura que a su vez resulte algo nuevo con características de las corrientes que toma. Uno de los materiales más empleados durante la época fue el hierro, pero si el hierro es el rey de la primera mitad del siglo XIX, el acero lo destrona en la segunda mitad. Lo hace porque es más resistente, elástico y se produce en mayores cantidades. Es cierto que el hormigón moderno surge en 1949
aunque no solo se emplea en la arquitectura hasta el 1883, así el acero y el hormigón artificial reina durante todo el siglo XX. Siguiendo con la exposición me presento, mi nombre es Brenda Eliane Panegua Suárez y les voy a hablar acerca de los utopistas del siglo XIX. Para entrar en contexto, primeramente debemos conocer la definición de la palabra utopía. Básicamente es la palabra utilizada para mencionar a una comunidad ficticia cuya organización política, económica y cultural contrasta en numerosos aspectos con las sociedades humanas. La utopía designa la proyección humana de un mundo idealizado. Las funciones de las utopías son muchas. Entre ellas está la función orientadora, que consiste en la descripción de una sociedad imaginaria y perfecta, aunque para muchos pensadores la realización completa de este sistema es totalmente imposible. La función valorativa, se conoce que las utopías son obras de un autor determinado, pero a menudo se reflejan en ellas los sueños e inquietudes de las sociedades en el que el autor vive. La función crítica, al comparar el estado ideal con el estado real, podemos observar las limitaciones que tiene el estado real y el bienestar social que aún le resta por alcanzar. Y por último, la función esperanzadora. Para algunos filósofos, el ser humano es considerado como un ser utópico. Por un lado, la necesidad de mejorar mundos mejores es exclusiva de las especies humanas, y por otro, esta necesidad se presenta de una forma inevitable. Los utopistas del siglo XIX. El socialismo utópico surgió ante la situación desesperada que se encontraba la clase trabajadora o proletariado de la revolución industrial. Los pensadores de la época buscaron un modelo económico diferente, un sistema más justo donde no hubiese tanta desigualdad social. Ellos creían que la producción capitalista, que tuvo inicio con la propiedad privada y la explotación de los trabajadores, no tenía cómo distribuir la riqueza producida. Entonces, ante esta profunda desconfianza, buscaban restituir en el orden y la armonía en las ciudades. Los utopistas representantes. Entre ellos está Robert Owen, quien fue un empresario y un socialista utópico británico que llevó a la práctica sus ideas reformistas. Se lo consideró como pionero del socialismo utópico. Fábrica de Neil Lanard. Ante este panorama típico de la revolución industrial, Owen induce a sus socios a comprar Neil Lanard. En la fábrica de Neil Lanard se establecieron una serie de reglas y pautas para los trabajadores. Owen se preocupó bastante por sus trabajadores y les concedió una serie de beneficios impensables para la época. Gracias a sus iniciativas en pro de la clase trabajadora, se le garantizó un éxito empresarial que lo llevó a formular un experimento comunitario en Estados Unidos, donde participaron integrantes de la élite social del momento, nobles, aventureros, pensadores, cuyo objetivo principal era precisamente el trabajo. Podemos observar la imagen de la fábrica de hilados de Robert Owen en Neil Lanard, Escocia. Ahora vamos a hablar acerca de su proyecto, al cual denominó Sociedad de la Nueva Armonía. Owen ha concebido un modelo experimental de planificación territorial al cual denominó Sociedad de la Nueva Armonía. Y se trataría de un modelo donde no habría soberanía individual y propiedad privada. Quería probar la viabilidad de sus ideas a través de una comunidad autosuficiente a partir de un plan de trabajo que buscaba la autosuficiencia comunitaria. Ya en 1825 realizó la compra de una ciudad que incluía 180 edificios y una notable extensión de tierra a lo largo del río Wabash en Indiana. Originalmente el pueblo pertenecía a un grupo religioso que lo había bautizado como Harmon. Y Owen empezó a desarrollar su modelo preliminar para una comunidad utópica.
La organización espacial de la edificación, como podemos ver en la siguiente imagen, los edificios estaban dispuestos a lo largo del perímetro del lote para así conformar una plaza central. En el centro se destacaban algunos volúmenes que demarcaban el acceso a ciertas actividades comunitarias, los cuales a su vez también articulaban las alas dedicadas a las viviendas de los miembros de la comunidad. En la parte interna de la gran plaza se ubicarían sendos en los edificios de uso público, los jardines, huertos botánicos y en otras áreas libres para actividades físicas. La totalidad del conjunto estaría en un nivel superior de la superficie natural, sobre una plataforma circundada por una explanada. El suelo del área interior estaría atravesado por diagonales que coinciden para efectos de orientación con un meridiano, lo cual esto garantiza una distribución equitativa de la luz y la oscuridad. Se dice que él procuraba que cada área del terreno seleccionada para la construcción de cada edificio estuviera cerca de un arroyo en amplio, para cumplir con las necesidades domésticas del establecimiento, para asegurar su drenaje y suministrar energía suficiente para los molinos y otras instalaciones necesarias o beneficiosas para la residencia y prosperidad de los habitantes. El ocaso de la utopía de Owen. Bueno, prácticamente en 1829 se dio por ende la separación y la reorganización de New Harmony. Los bienes fueron devueltos a su uso privado y Owen culpó al hombre de ser tan egoísta, de no poder vivir sin propiedad privada. Ahora vamos a hablar acerca de Charles Fourier. Charles Fourier fue un pensador socialista francés, empresario arruinado en la época de la Revolución Industrial. Vivió con muchas dificultades económicas como modesto oficinista. Fue también uno de los pioneros en la crítica de la ciudad industrial. Promovió las ciudades a maneras de gigantes edificios, a los cuales llamó falansterios. Sustituyó la institución familiar, que durante siglos había sido la unidad social por excelencia, por unidades llamadas falanges, compuesta por 6 o 7 personas afines profesionalmente. Los falanterios también son conocidos como falange, que es la unión de 1 millar de personas en una comunidad marcada por la solidaridad y el completo reparto de los recursos, tanto productivos como bienes y de consumo. Las características son las siguientes. El número máximo de integrantes no debe superar las 1.600 personas. Eso lo señalaba Fourier. En el concepto de propiedad privada desaparece totalmente, siendo absoluto el reparto de solidario y equitativo de los medios que disponga la comunidad. Se desarrollaban mayormente actividades agrícolas. Así, el falansterio estaba ubicado en un entorno rural, aprovechando también sus recursos. Es un esquema bastante simple. Fourier planteaba la no existencia de diferentes clases sociales en la población, ya que los individuos eran capaces de decidir su ocupación dentro de la comunidad libremente. Organización espacial de todo el edificio. El edificio estaba compartido, pero a la vez estaban interconectados. En los extremos se encontraban grandes templos de la música y las artes, y en el centro podríamos observar un torreón científico en el que se albergaba el telégrafo, la sala de mediciones y un observatorio. Todo el perímetro en todo el perímetro se conforman los patios interiores que albergaban los espacios residenciales.
La ciudad del garantismo. La ciudad del garantismo que propone Fourier deberá superar el desorden y la anarquía de las ciudades contemporáneas. En el plan visional de Fourier, la ciudad del garantismo está constituida por 3 coronas concéntricas. La primera contiene la ciudad central, la segunda los suburbios y las grandes fábricas, y por último la tercera, que vendrían a ser los paseos y la periferia. Entonces, la contribución más importante de Fourier a los postulados del urbanismo del siglo XIX es la prohibición de construir casas pequeñas y la propuesta de construir casas colectivas, los panasterios. Así favorecerán la concentración de los servicios y por lo tanto las relaciones mutuas. Según Fourier, la aplicación y posterior expansión de este modelo social supondría alcanzar una sociedad global más justa y un nivel de bienestar pleno. Eso es todo. Gracias.